Hoy vamos a desarrollar el tema de cortezas, tema tan importante que hemos nombrado sobre todo para los ecosistemas de selva. La identificación de las especies de selva normalmente se hace con gran preponderancia de caracteres de corteza. Vamos a empezar hablando de el origen y la estructura de la corteza. El origen eh, lo tiene en un meristema que llamamos felógeno. Es un meristema lateral que forma dos tipos de tejido, suber, o también llamado corcho, hacia el exterior, y un tejido parenquimático llamado ferodermis hacia el interior. La gran diferencia de este meristema felógeno frente al otro meristema que ya hemos visto, el cambium, es que es discontinuo, no es un cilindro completo, sino que es discontinuo. Y se tiene que formar anualmente, cada año se forma dentro de lo que es el floema vivo. Entonces, si nosotros vemos acá en una rodaja de un árbol añoso, ubicamos el cambium acá en forma continua, que fue el que formó xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Esta parte más clarita es el floema que formó el cambio. Si lo vemos acá, en esta muestra, es una muestra solamente de corteza. Hacia acá estaría la madera de este árbol. Por lo tanto, el cambium estaría aquí, en esta línea de acá sería el cambium. Hacia acá formaría madera. Y esto, que está señalado como corteza interna, es el floema que formó ese cambium. Ahora, la corteza, fíjense que es mucho más que ese floema que formó el cambio. Ahora vamos a ir entonces nombrando qué son todas estas capas que van apareciendo. Bueno, este es un ejemplo de una corteza. No todas desarrollan esta imagen, digamos. Hay gran variabilidad de cortezas, así como hay gran variabilidad de maderas, hay gran variabilidad de cortezas dependiendo de la especie. Acá tenemos nuevamente un esquema de la zona de corteza. Acá está el cambium, xilema hacia adentro, floema hacia afuera. Eso ya lo sabíamos, los dos tejidos de conducción. Entonces, todo este floema que yo tengo, que formó el cambium, forma lo que se llama la corteza interna. Pero hacia afuera todavía tengo un montón de otros tejidos. ¿Qué son? Son capas de el meristema felógeno, que formó suber hacia afuera y felodermis para hacia adentro. Fíjense, todas estas, cada una de estas líneas que están acá, son esas capas de felógeno con el suber correspondiente y la felodermis correspondiente. A esos tres conjuntos de tejidos de protección se llaman peridermis, ¿sí? Al conjunto de felógeno, felodermis y suber. Entonces, cada una de estas peridermis, dijimos que si el felógeno se formaba en forma anual, es decir, que desaparece de un año para otro una vez que formó el suber y la felodermis, deja de ser funcional ese felógeno y debe formarse nuevamente. Y dijimos que se forma dentro del floema activo, es decir, este felógeno fue el último en formarse. Estos son más viejos y van quedando hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, el próximo año debe formarse un nuevo felógeno dentro de la parte viva del floema, esta. ¿Por qué digo la parte viva? Porque esto que está acá, que también es floema entre estas peridermis viejas, es floema muerto, que queda aislado por estos nuevos felógenos y la producción de suber y de felodermis. Entonces, al quedar desconectados, son floemas no funcionales, muertos. Entonces, todo el floema vivo que está conduciendo forma la corteza interna. Y todas esas capas externas muertas que contienen peridermis más floema
muerto entre medio se llama ritidoma corteza externa. Hablemos del felógeno como meristema. Otra de las diferencias con el cambium es que este meristema, además de ser discontinuo, está integrado solo por un solo tipo de células, morfológico de células, y son todas células rectangulares. Fíjense, aquí esto es el corte transversal a la altura del felógeno, estaría acá. Esta sería una célula de felógeno. Y por divisiones periclinales, así como lo hace el cambio, por divisiones periclinales se divide hacia afuera y hacia adentro formando, fíjense, células muy parecidas en su forma hacia afuera, que van a ser el suber, y células también muy parecidas hacia adentro, que van a ser la felodermis. La diferencia entre unas y otras es que las felodermis son células vivas, son células parenquimáticas, pero todo el suber son células muertas. Son células que quedan vacías en la madurez, solo queda la pared celular suberificada, por eso suber. Y realmente hacen la función de protección eh, frente al ambiente exterior, digamos, porque la corteza, esa corteza externa tiene esa función de protección para que no se deshidrate la planta. Imagínense si yo tuviera el floema sin ninguna protección, el floema hacia afuera, se estaría deshidratando continuamente. En cambio, a la epidermis del tejido primario la reemplaza estos nuevos tejidos, estas nuevas peridermis sucesivas, que por más que no sean continuas, van formando entre sí, se interconectan y se solapan a forma de escamas y ofrecen un recubrimiento completo del tronco y así una protección completa, continua en el perímetro del árbol. Lógicamente, además de las divisiones estas periclinales para dividirse y formar células hacia adentro y hacia afuera, hay divisiones anticlinales para que el felógeno también crezca en perímetro cuando el árbol va creciendo en perímetro. También hay que decir que el felógeno muchas veces solamente forma suber hacia afuera y prácticamente no forma felodermis, ¿sí? Todo esto depende, la cantidad de divisiones y la cantidad de suber que formo depende de las especies. El suber, o sea, el tejido que forma el felógeno hacia afuera, es un tejido elástico. Es impermeable, por eso la protección que brinda hacia el medio externo. Es comprimible, es liviano y es aislante térmico también, además de aislante frente a la desecación. Está formado por células muertas, como dijimos, prismáticas, irregulares, que no dejan espacios intercelulares y que se disponen en filas, o sea, bien ordenados. Y como dijimos, dependiendo de las especies, a veces está constituido por más de un tipo de células, algunas suberificadas, es decir, con suber en sus paredes para impermeabilizar, y otras con células que no están suberificadas, pero que se les denominan feloides y que tienen otro tipo de contenidos. Ya habíamos definido el ritidoma como todas esas capas de peridermis viejas que se intercalan con parte de floema que va quedando aislado hacia el exterior. Entonces, todo eso dijimos que era la corteza externa o ritidoma. Fíjense, en este esquema yo tengo, a esta altura tengo esta línea, representa el cambium, esta parte es el xilema secundario hacia adentro que formó y esta parte blanca es el floema secundario. Este floema secundario que está vivo es la corteza interna. Bien, ahora bien,
todas estas capas interrumpidas y como valvas o como escamas imbricadas entre sí, no son otra cosa que las peridermis sucesivas que se fueron formando acá en el interior del floema vivo. Cada año se formaron un montón de líneas de peridermis para cerrar el perímetro completo. Entonces, ya dijimos que todas esas peridermis sucesivas que dejan entre medio parte del floema, que antes estaba vivo, y lo aíslan y quedan como floema muerto, forma entonces toda esa corteza externa rígido. Ahora, estas porciones de peridermis, o sea, de los felógenos nuevos que se forman, eh, la forma y el tamaño de esa, como podríamos llamarla, escama de felógeno que se forma nuevo, depende de las especies. Entonces, hay algunas especies que forman felógenos muy cercanos, o forman estas valvas o escamas en forma muy superpuesta y son pequeños, en otras serán más largos en forma longitudinal. Entonces, como hay muchas morfologías distintas de formación de ese felógeno en esas líneas discontinuas en el floema interno, es así como yo externamente también tengo numerosas formas de ver cortezas externas desde el lado externo del árbol, porque dependen de esa morfología de escama que yo forme con el felógeno. Ya lo vamos a entender acá. Esto es la foto de una misma corteza desde mirada desde la parte externa, si la doy vuelta desde la parte interna y en corte transversal. Es decir, la miré desde acá afuera, la miré desde acá adentro y la miro en una sección transversal. Entonces, a lo que yo me refería con distinta morfología o forma o tamaños de escamas, por llamarlo de alguna manera para que ustedes entiendan, de ese felógeno discontinuo, es que yo tengo este tamaño después de fisuras y de protuberancias, que son las que veo desde el exterior cuando un árbol está en pie, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese tamaño de peridermis que se forme en la especie, yo tengo distintas morfologías de esto en el exterior. Las fisuras que yo tengo que me separan estas porciones no son otra cosa que los límites de esa escama, ¿sí? Todo esto es el límite. ¿Mm? Acá en el corte transversal, lo blanco es el suber que formó, evidentemente, todas estas pequeñas porciones interrumpidas, fíjense que acá están interrumpidas, de felógeno. Así que acá yo tengo, en esta foto yo tengo, obviamente macroscópicamente, como esta foto es macroscópica, yo no estoy viendo el felógeno, que es una única capa de células, lo vería al microscopio, pero la posición sería que así corre una escama de felógeno. Entonces formo suber hacia afuera, que es lo blanco, y esto oscuro, la felodermis ni se ve acá porque forma muy poco, se ve el suber porque forma bastante en esta muestra, y lo oscuro que yo tengo intercalado con lo blanco que dije que era el suber, lo oscuro, esto, no es otra cosa que porciones de esto, del floema, que fue separando los distintos felógenos. Entonces me queda claro y oscuro en este ejemplo, porque formo mucho suber, me queda una franja clarita, y el floema que fue sacando hacia afuera, oscuro. Entonces veo franjas claras y oscuras. Entonces, esto es en este caso. Habrá otros donde el suber es menor, se ve menos esa línea clara, esa franja clara,
donde estas porciones, en vez de ser de tantos centímetros de ancho, serán más cortas, donde no se vea tanto floema que se fue separando. Entonces, así empiezan a aparecer las distintas morfologías de cortezas. Vamos a hablar un poquito de todas estas clasificaciones que hay de corteza, desde su aspecto exterior, hay toda una clasificación, desde la presencia de una estructura estratificada y se ve del lado interno. ¿Por qué? Porque la estructura estratificada estaría en el floema. Ese cambio en estratificado que nosotros vimos que formaba xilema estratificado y lo veíamos en madera, bueno, ese mismo cambio hacia afuera está formando floema, por lo tanto también es estratificado, y se ve en la cara interna, es decir, si la miro desde acá, mirando el floema. Se ve igual macroscópicamente que cuando yo lo veía en xilema. Así que algunas especies tendrán floema estratificado y se ve macroscópicamente y me sirve como carácter identificatorio. Vamos a hablar de la textura, que tiene que ver con el tejido mecánico que tiene el floema dentro. Hay distintos tipos de tejido mecánico y distintas distribuciones de ese tejido mecánico. Y una clasificación de cortezas internas y otros como exudados, de lenticelas, color, marcas, aguijones, etc. Bien, pasamos entonces a esa clasificación. Respecto a la persistencia del aspecto externo de la corteza, si yo la miro en pie o si tengo una muestra de corteza mirándola de la parte externa. Primero lo voy a clasificar en dos grandes grupos, Ritidoma caduco, es decir, que se va cayendo, que no permanece en el árbol, sino que todos los años va cayendo, y Ritidoma persistente, es decir, que se van acumulando y forman cortezas mucho más gruesas. Fíjense que dentro de cada una de esas dos clasificaciones tenemos otros tipos internamente. Vamos a usar esta clasificación de cortezas por su aspecto externo y persistencia que organizó la Cátedra de Dendrología de la Universidad Nacional de Misiones para clasificar y hacer una clave interactiva de las especies misioneras, de la selva misionera. Nosotros los vamos a usar, por un lado, porque en la recorrida con el Arboretum vamos a ver especies misioneras y en el trabajo práctico en el aula vamos a ver especies, tenemos muestras de especies, de cortezas de especies misioneras. Entonces, qué mejor que practicar con esta clave. Fíjense, ¿cuándo el ritidoma es caduco? Cuando se desprenden las piezas, que pueden ser en tamaño y formas diversas, pero dejan una impronta sobre la superficie. O sea, se ve como la huella de lo que se cayó. A eso se llama cortezas labradas o esculpidas. Y dentro del ritidoma persistente, que no se desprenden esas piezas, no es evidente, o sea, obviamente van cayendo, no es que se mantienen de por vida, sino a la larga termina cayendo, pero no anualmente, no se desprende todo. Entonces, dentro de los retidomas persistentes si tengo fisuras o grietas, disculpen, sin fisuras o grietas o con fisuras o grietas. Y ahí empiezan las clasificaciones en corteza áspera o rugosa, cuando no tengo ni fisuras ni grietas, sino que son bastante lisas esas cortezas, pero si tengo lenticelas o si tengo pliegues anulares. Y cuando yo la tengo con fisuras o grietas, es decir, que yo externamente le veo placas a eso, pueden ser cortezas fisuradas o escamosas dependiendo de ese tamaño. Lo vamos a ver ahora con fotos. Fíjense. La primera parte, el ritidoma caduco. Tengo que
no presentan saliencias ni fisuras de ninguna naturaleza, una corteza lisa como es una corteza gum de eucaliptus. Todos los años se va desprendiendo, fíjense acá, van quedando el ritidoma viejo, y no se acumula. Entonces, es una corteza muy lisa, lógicamente esto también es corteza, no está quedando el floema expuesto, pero no presenta ninguna línea de fisuras, ni escamas, ni grietas, sino que queda liso. Y una corteza labrada es cuando la caída del ritidoma viejo deja improntas, que es esto, se llaman cortezas labradas. Fíjense acá, van yendo con estas formas, entonces queda la impronta, la huella de lo que se cayó. También son cortezas finas, porque como se va cayendo, va quedando muy poca corteza. En cambio, en los ritidomas persistentes, las cortezas son gruesas, porque se cae muy poco, entonces se va acumulando. Entonces comienzan a formarse en una corteza fisurada surcos o fisuras que predominan en forma longitudinal respecto al eje del tronco. Entonces a esta la llamo corteza fisurada porque las surcos predominantes son los longitudinales respecto de los transversales. ¿Qué se describe de una corteza fisurada? Se describe en corte transversal y en superficie si esas fisuras son redondeadas, son en V, son cuadradas, la profundidad, la disposición, si son bien paralelas, si son oblicuas. Las crestas o domos, es decir, esta parte, pueden ser en punta, pueden ser cóncavas, pueden ser convexas, planas. Bien, tengo que medir todo eso y describirlo, ¿no? Las fisuras y los domos. Otro tipo de ritidoma persistente es la corteza escamosa. ¿Y cuándo es escamosa? Cuando los surcos y fisuras son de similar magnitud las longitudinales que las horizontales. Entonces, lo que quedan definidas como escamas o placas son formas geométricas más precisas, que pueden ser más largas, más cortas, pero no hay una preponderancia de lo longitudinal sobre lo transversal. Dentro del ritidoma persistente, cuando yo no tengo ni fisuras ni grietas, puedo tener una corteza áspera, que es cuando, fíjense, yo no tengo fisuras, ni grietas horizontales, ni fisuras verticales. Lo que sí presenta es lenticelas, todos estos puntitos son lenticelas, o en algunos casos pueden ser protuberancias peridérmicas. Yo lo que describo son el tamaño, la cantidad, la distribución de esas lenticelas, el color incluso, que me ayudan en la identificación. Y otro ritidoma persistente que no tiene ni fisuras ni grietas son las cortezas rugosas, que a diferencia de la anterior, lo que tienen son prominencias o protuberancias anulares, como arrugas horizontales. Entonces, lo que se describe son el espaciamiento y la relevancia de esas prominencias anulares, que pueden ser muy variables en las especies. Y además también pueden presentar lenticelas. Fíjense, estos de acá además son lenticelas, que también las tengo que describir. Bien, eso respecto a la persistencia y el aspecto exterior. Ahora, si la miro desde el interior a la corteza, acá está el ejemplo visto desde el exterior, un ejemplo de corteza labrada o esculpida, es decir, un ritidoma caduco que se cayó y va dejando improntas, y si la doy vuelta, la miro desde del lado interno. Y acá veo si se observa o no el floema estratificado, como finas líneas horizontales, paralelas, muy seguidas, tal como lo veíamos en el xilema. Entonces, presencia o no de floema estratificado.
Y otra parte bastante compleja, que nosotros vamos a ver muy pocos ejemplos de esto, es la estructura de la corteza interna. ¿Por qué vamos a ver muy pocos ejemplos? Porque para ver realmente la corteza interna y esa estructura, tengo que verlo al microscopio. En forma macroscópica solo veo algunos caracteres. Entonces, esta estructura interna tiene que ver con la cantidad de, fíjense, esta es la zona cambial en un corte transversal, para acá es xilema, para acá es floema. Entonces, estoy mirando el floema, que es la corteza interna, y dentro del floema no solo está la parte conductora o los radios del floema, que se continúan con el radio del xilema, ¿no? Porque lo está formando el cambio con las iniciales radiales. Entonces, el floema está organizado en sistema axial y sistema radial, igual que el xilema. Ahora, los tipos celulares son otros. Tengo tubos cribosos, células acompañantes parenquimáticas, que son estas, que no son tan lignificadas como el xilema. Y entre medio, entonces, para que no colapse, empieza a haber otro tejido que es tejido mecánico, que es esto que se tiñe bien de rojo acá. Ahora, este tejido mecánico puede estar así en bandas alternadas con la parte blanda del floema, o pueden estar en cúmulos o dispersas, pueden ser fibras o pueden ser esclereidas, o sea, hay varias morfologías de tejido mecánico y varias distribuciones morfológicas en el floema. Entonces, a partir de esto es que yo obtengo distintas estructuras internas. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo esas fibras o esclereidas, es decir, el tejido de sostén, cómo se pueden agrupar y forman distintas morfologías que le dan las características particulares de estructura y de textura a esa corteza interna. Entonces, a modo de ejemplo, están representado el tejido mecánico con estas líneas. Acá fíjense, son líneas prácticamente continuas, es decir, franjas de tejido mecánico. Acá son franjas como onduladas. Acá esas franjas empiezan a estar interrumpidas, es decir, son pequeñas porciones que se van intercalando. Entonces, esto tiene que ver con las distintas morfologías de las distintas especies. Y además estarían los radios que correrían en el otro sentido dentro del floema, los radios floemáticos. Son otra estructura que puede variar, así como varía la parte de sostén, varían los radios floemáticos para darme más morfologías diferenciales y estructuras diferenciales dentro de la corteza interna. Entonces, de acuerdo a toda esa morfología que nombré de tejido de sostén mecánico y o tejidos de los radios, es que puedo clasificar la corteza interna en estas estructuras. Es una estructura homogénea, una estructura simple que puede ser laminar, puntillada, aglomerada, flaniforme, rayada. Y después las estructuras complejas son interacciones entre estas. Bien, una estructura homogénea es la más simple, donde prácticamente no tengo tejido mecánico. Y lo único que veo son líneas de peridermis, que son estas blancas, es decir, que acá está el felógeno, el suber y la felodermis, y entre medio, floemas que ha quedado entre medio. El floema interno, que forma esta parte interna de la corteza, es la corteza interna, o sea, el floema funcional. Fíjense que no tengo estructuras, se ve todo muy homogéneo. No tengo estructuras relevantes que se ven macroscópicamente de fibras, esclereidas o radios. Por eso se llama estructura homogénea a esta corteza interna. En cambio, fíjense esta corteza. Esto es macroscópico también. Todo esto, el que está en rojo, es la corteza interna. De acá para afuera, la externa. Pero fíjense que esta se corresponde con estas imágenes de tejido mecánico.
donde yo tengo alternancia de bandas de tejido mecánico respecto de el floema blando. Entonces, a esto se le llama estructura laminar. Los radios generalmente ni se ven, son muy, muy delgaditos. Y lo veo macroscópicamente. Es muy fácil ver una estructura laminar así. La estructura puntillada es cuando el floema duro, es decir, el floema del tejido mecánico, se dispone en vez de en bandas, en puntos, en grupos, un agrupamiento circular, oval, intercalado con el floema blando. Entonces, lo que me queda, macroscópicamente veo numerosos paquetes aislados de tejido mecánico. Esto de acá es la corteza externa ya, que se va perdiendo esto, que es la corteza interna, se va perdiendo la estructura tan pareja. Una estructura aglomerada es cuando esos paquetes de tejido mecánico, en vez de ser puntos circulares, se empiezan a alargar un poco y se forman se disponen en forma alterna u opuesta, pero son bastante más grandes. No llegan a ser laminares, porque no es una franja continua, pero macroscópicamente se ve muy, muy, muy bien. Acá la corteza externa está hacia abajo, está al revés la foto. Y esta es otra estructura que tiene que ver, en vez de con el tejido mecánico, con el desarrollo de radios floemáticos, que son estos blanquitos que están acá, que corren en este sentido. Este es un gran radio que se abrió como en un embudo y separa distintas otras porciones del floema interno donde los radios quedan normales. Entonces, cada tanto hay un radio que se abre como en un embudo y forma este diseño tan particular que se ve también en forma macroscópica, se ve así. Esta es una foto macroscópica. Todo esto es la corteza externa. Y las estructuras complejas dijimos que eran parte de esta combinatoria. Es más difícil de ver, hay que tener el ojo más entrenado para verlo. Acá yo tengo un rayado flamiforme porque tengo algunos radios dilatados y también aglomerada porque empieza a haber estructuras en paquetes de tejido de sostén. Esta es una estructura homogénea aglomerada porque hay una parte donde el tejido mecánico yo no lo observo y después tengo tejido mecánico aglomerado. Y otra de las características que se describen de una corteza se llama la textura, tanto de la corteza interna como de la externa. Y tiene que ver con un poco todo, es el predominio de el tejido mecánico versus el tejido blando, tiene que ver con no solo la preponderancia en cantidad, sino esa distribución de la que estuvimos hablando con las estructuras, fibrosa, aglomerada. ¿Cuánto corcho o suber forma una corteza? Y si el tejido mecánico predominan las fibras, que son largas, o las esclereidas, que son cortas, y me forman este tipo de textura granular. Esto lo van a comprender mejor cuando estén tocando las muestras que tenemos de cortezas. Uy. Por último, los otros caracteres, como habíamos nombrado, que algunos se ven en el árbol del pie, sobre la corteza externa del lado exterior, que pueden ser aguijones, lenticelas, fíjense, acá son más vale circulares o verticales, y acá horizontales, muy alargadas y horizontales, o si tiene espinas. Y dentro de lo que es corteza interna,
También se describe si es aromático o no. Hay algunas especies que tienen olores muy particulares o colores muy particulares internos cuando está fresco. Es decir, como yo les había contado, los vaqueanos lo que hacen cuando van dentro de la selva, van con un machete y cortan la corteza, no solo para verla internamente, sino para ver esto, qué exudados tiene esa corteza, si da látex, gomas, otros extractivos, qué color tienen. Entonces es un corte fresco inmediatamente, porque después por ahí se oxidan esos exudados y quedan marrones, quedan pardos y no se distingue. ¿Y qué olor tiene? Entonces, hay muchas características que son ahí en el momento, frescas, por eso van con el machete. Lamentablemente, esto nosotros, más que aguijones o lenticelas o espinas, no vamos a poder ver, ni exudados, ni olor, ni color, porque las muestras están totalmente secas, muestras que tenemos, y no vamos a ir macheteando los árboles del arboreto, lógicamente. Pero sepan que es como se obtiene esa información. Bueno, esto es todo por ahora.